cordial saludo para cada uno de ustedes. Reciban una cordial bienvenida nuevamente a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de las redes sociales de Dierpa Media, en el canal de YouTube y a través del podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. De parte del Señor quiero compartir con ustedes el día de hoy un mensaje que hemos titulado Los Tres Pactos. Y quisiera iniciar este mensaje haciendo referencia a una frase muy popular de una película que fue Los Tres Mosqueteros, que muy seguramente algunos de ustedes recordarán. Uno para todos y todos para uno. Y este lema que ellos tenían de repente me hace pensar mucho en la fidelidad, en la lealtad y en la unidad que entre ellos había, que me parece que es un elemento importante que podríamos aprender y copiar definitivamente en la relación personal entre los unos y los otros, especialmente aquí en la iglesia, en la casa del Señor. Quisiera iniciar este mensaje con algo que nos relata la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 8, donde dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cuando encontramos estos elementos podemos llevar un poco atrás la historia y entender cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos la importancia tan grande que había en que estuviesen unidos en todo momento. Como siempre que estuvieron juntos y aprendieron todos los días, todos ellos directamente junto al Maestro, junto a Jesús. Es por eso que esta porción de la palabra que registra el apóstol Pedro nos habla acerca de la importancia tan grande que esta porción de la Escritura nos da acerca de lo que la unidad tiene que ser, la trascendencia tan grande que debe ella tener y cómo debe reflejarse en la relación interpersonal entre los unos y los otros, no únicamente la unidad en nuestra relación personal con el Señor. Nosotros estamos viviendo aquí en la Iglesia Cristiana de la Comunidad un tiempo sumamente especial y estratégico en la historia de esta iglesia que el Señor está levantando, a través de la cual se está llevando a cabo un equipo de capacitación que se está preparando y que nos lleva siempre en pro de esa visión de la expansión, del crecimiento de esta casa de oración. Sin embargo, los años de experiencia me han enseñado a mí cómo en estos tiempos de crecimiento donde comienza a florecer lo que el Señor está haciendo, también son tiempos en los cuales el enemigo va a querer levantarse para entorpecer ese proyecto divino llamado iglesia, como lo hablábamos en el mensaje anterior, y que nos lleva a nosotros a entender la responsabilidad tan grande y la prioridad tan inmensa que tenemos de trabajar juntos unidos en pro del cumplimiento de los propósitos que el Señor tiene. A partir de ese mensaje yo quiero plantearle a cada uno de ustedes que nos está viendo en esta hora tres pactos a través de los cuales nosotros podemos crecer y proyectarnos al crecimiento de lo que el Señor está proyectando en este tiempo en su iglesia. Pero no son pactos en nada distinto, sino en nuestra relación personal entre los unos y los otros. Pero bueno, quisiera proponerles un pacto de compromiso y que fuéramos a lo que la Sagrada Escritura nos habla en el Evangelio del apóstol Mateo en el capítulo 18, versos 19 al 20, donde la palabra del Señor dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces las personas se plantean la inquietud acerca de dónde está Dios, qué tan lejano o qué tan cercano Dios puede estar, y la idea de Dios siempre nos parece como que muy remota o sumamente lejana. Pero si yo quiero tomar literalmente lo que esta porción de la Sagrada Escritura nos habla, entendemos cómo el Señor está más cerca de lo que podemos imaginar, simplemente si hay dos que en su nombre, dos o tres en su nombre, que se juntan para caminar y para obrar conforme a los propósitos que el Señor tiene para con nuestras vidas. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, podemos estar entonces, si vamos en esa visión, seguros de que Dios está en medio de nosotros. Donde Dios está, cosas poderosas suceden. Lo sobrenatural ocurre, lo que no tiene explicación se lleva a cabo. Es por eso que la iglesia tiene que convertirse en un lugar donde sea manifiesta esa gloria y ese poder del Señor, simplemente porque estamos reunidos en su nombre. Ninguno buscando lo propio, ninguno colocando los ojos en el hombre, en un pastor o un ministro, sino ante todo nuestra mirada enfocada por sobre todas las cosas en el Señor, y con el deseo en el corazón de juntos en unanimidad caminar conforme al cumplimiento de los propósitos que entonces el Señor tiene. A mí no me cabe definitivamente la menor duda de cómo podemos adorar al Señor presencialmente, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos. Él está en medio de su pueblo cuando éste se ha reunido para darle gloria. Y es por eso que esta porción de la palabra no deja por fuera el concepto tan importante que tiene el del congregarnos, el reunirnos, el estar juntos. No es que yo no estoy allá con ustedes, pero estoy presente de espíritu. Eso es mentira. Estamos presentes todos juntos en la unanimidad, en el Señor, en el congregarnos, en el venir a la casa del Señor y
juntos crecer y aprender. Si nosotros vemos durante todo el tiempo de la vida de Jesús, cuando Él llevaba a cabo algún milagro, siempre estaba acompañado de algunos o de la totalidad de sus discípulos. Y Dios mismo quiere que en ese mismo sentir nosotros caminemos en esa unidad en el corazón, en un mismo sentir, para que entonces podamos experimentar la manifestación de su poder y de su gloria. El Señor nos enseña cómo podemos pedirle al Padre cualquier cosa si nosotros estamos unánimes en ese sentir, si buscamos lo mismo, si nuestra visión está enfocada únicamente en Él. Quiero proponerles un segundo pacto, un pacto de amor. Recordemos un poco lo que es el matrimonio. El matrimonio, al fin y al cabo, es eso. Es un pacto de amor delante de la presencia del Señor y con unos testigos. Pero quiero que vayamos a este pacto de amor conforme a lo que nos habla la palabra. El Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entendamos algo importante que la porción de la palabra nos habla en este contexto y es cómo el apóstol Juan define el amor no como una opción, no como una probabilidad o una posibilidad, sino como un mandamiento. Estamos de parte de Dios ordenados para que nosotros demos amor los unos a los otros. Y Jesús nos invita para que amemos incluso a nuestros enemigos, a pesar del daño que en algún momento determinado de la vida nos hayan hecho. Nosotros estamos llamados a demostrar ese amor hacia los demás, hacia las almas perdidas, hacia aquellos que no han conocido ese mensaje de salvación que un día por amor también alguien nos compartió a cada uno de nosotros. Pero también nos mandó a que nos amemos los unos a los otros, y en ese amor cabe el marco del respeto y de la tolerancia a pesar de nuestras diferencias. Amarnos no significa que vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. Significa que a pesar de nuestras diferencias, dentro de ese marco del amor podemos debatir, podemos llegar a acuerdos y podemos bajarle un poco de repente a esas intenciones o criterios personales para permitir un poco que el criterio de otra persona también tenga cabida. Va dentro de ese marco de la tolerancia, siempre y cuando no rompa el marco de lo que la Sagrada Escritura a nosotros nos habla. Pensemos por un momento cómo nos amó Jesús. Jesús es amor por excelencia, lo suficiente como para morir por nosotros. Así fue el amor de Jesús. Y capaz que yo podría preguntarle a cada uno de ustedes el día de hoy si estaría dispuesto a morir por amor, por la persona que tiene a su lado, por cualquier miembro de la familia, algún compañero de trabajo o algún hermano de su iglesia. La pregunta es fuerte. Y de repente yo creo que el Señor sí nos invita un poco a morir. De repente no de la manera literal como Jesús por amor muere por cada uno de nosotros, pero que sí lleguemos a morir aspectos como el orgullo, como la arrogancia, como la soberbia, morir a los intereses personales para que entonces brillen por sobre todas las cosas los bienes comunes, los intereses comunes. Y nosotros podemos entender cómo el Señor, por eso a partir de esta palabra, lo entiende o nos lo da a cada uno de nosotros como un mandamiento. Un mandamiento que no siempre es fácil cumplirlo. De hecho, muchas veces nos lleva con bastante complejidad tener que amar a personas que son un poco difíciles de sobrellevar. Con todo ello, el Señor nos invita a que por sobre todas las cosas lo amemos, porque cuando nosotros amamos estamos simplemente reflejando la presencia de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Como amamos al prójimo, nosotros nos estamos dando la posibilidad de reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, el amor que un día recibimos y que hoy estamos llamados cada uno de nosotros a dar. Si nosotros podemos dar amor, es porque un día alguien nos amó, es porque un día alguien por amor nos compartió de ese inmenso amor, no como el amor que el mundo habla, sino de un amor que viene desde los cielos y que sobrepasa todo entendimiento. Por último, a partir de este mensaje quisiera que compartiéramos un pacto de unidad. Dice la palabra del Señor, registra el apóstol Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Grandes cosas creo que definitivamente suceden cuando nosotros caminamos en un mismo sentir como hermanos en la fe. Cuando llegó el día de Pentecostés, relata la Sagrada Escritura, dice que estaban todos unánimes, que estaban todos en un mismo sentir. Estaban no solamente reunidos en un mismo lugar, sino que estaban enfocados siempre en esa búsqueda del Señor. A veces podemos estar muchos en un mismo sitio, estamos juntos, pero no estamos unánimes. Cada uno puede tener una visión distinta o un propósito distinto o una razón distinta para la cual estar en ese lugar. Y nosotros estamos llamados de parte del Señor a que cuando vengamos a esta casa simplemente nuestra mirada esté enfocada únicamente en el Señor. Que nuestros intereses queden de un lado y busquemos por sobre todo los intereses en común que el Señor tiene para todos nosotros como congregación.
Este es un elemento que nosotros podemos llevarlo a cabo no únicamente en la iglesia, sino en cualquier aspecto de nuestra vida. Familias que son muy numerosas, pero que no son unidas. Esa familia no prospera. Empresas en las cuales hay muchos empleados, pero no caminan bajo una misma visión o bajo un mismo proyecto de crecimiento, de desarrollo. Cada cual hace lo que quiere a su manera o en su interés personal. La empresa no se desarrolla, no crece y nunca va a lograr las metas financieras que de repente en un tiempo determinado se había trazado. En la iglesia ocurre exactamente lo mismo. Como iglesia tenemos que remar todos hacia el mismo lado, buscar siempre los mismos intereses en común, que ante todo tienen que estar fundamentados en cuál es la visión que el Señor ha colocado en esta casa de oración. No podemos nosotros darnos la permisividad a tener conatos de divisiones que simplemente nos van a llevar a apartarnos del cumplimiento del propósito que el Señor tiene para con su casa, sino que por el contrario seamos entendidos que aquel que es el único que vino a dividir, a romper, a matar y a destruir, viene de parte del enemigo, no viene de parte del Señor. Toda palabra que se desprenda de la boca de una persona con ese propósito definitivamente no puede venir del Señor. Por sobre todo nosotros caminamos en la obediencia de lo que el Señor nos está enseñando conforme a esta palabra, entendiendo que cuando estamos en esa unanimidad, cosas poderosas y sobrenaturales se desatan desde el reino de los cielos, tal como lo relata el apóstol Lucas en esta porción del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra del Señor que esos primeros cristianos tenían todas las cosas en común, compartían esa misma visión, iban en esa misma dirección que el Señor había establecido. Y nosotros estamos llamados definitivamente a caminar en el mismo modo, una dirección que nuestro Padre nos indica, a través de la cual nosotros prediquemos su palabra hacia toda nación, nunca buscando intereses personales, sino por sobre todas las cosas buscando el cumplimiento del propósito del Señor. Yo me he atrevido incluso a un cuarto pacto, incluso con mi iglesia como pastor, y les he dicho a ellos que nunca esperen de mí, nunca voy a pedir dinero a cambio de una palabra que venga de parte del Señor. ¿No? Algunas personas de repente lo hacen, yo personalmente no estoy de acuerdo con ello. Yo todavía sé trabajar, tengo un trabajo secular. Y creo que el Señor, por sobre todas las cosas, es el que extiende su mano para bendecirme en gran manera a través de mi trabajo, pero nunca negociaría la fe y nunca utilizaría la Sagrada Escritura como un recurso para yo sustentarme financiera o económicamente. Y creo que las personas tienen que ser muy conscientes de ello. Hay personas que a través de la manipulación de la Sagrada Escritura están lucrándose y haciendo del Evangelio un mercado en el cual el Señor en nada se está agradando. Debemos caminar en esa dirección que el Señor nos habla y por sobre todas las cosas ser muy entendidos que por sobre todo nuestra visión tiene que estar colocada en el Señor, en el cumplimiento de sus metas y sus propósitos. En eso funciona y se sustenta la unidad. Quiero terminar con una conclusión para la cual quiero que nos sustentemos sobre lo que nos habla el apóstol Juan en el capítulo 17, versos 20 al 23, donde dice la palabra del Señor: Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también que ellos sean uno en nosotros, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es una preciosa palabra, pero que más que entender lo que Jesús nos habla, miremos el contexto del momento y el tiempo en el que esto está ocurriendo. Jesús ora estas palabras en Getsemaní justo antes de su arresto. Y me parece que en este, siendo un momento tan complejo y difícil de la vida de Jesús, Él se toma un tiempo para orar por la unidad de la iglesia, por la unidad de su pueblo. Imagínate lo trascendental y lo importante que para Jesús era que justo antes del momento en el que comienza su calvario, Él dice: voy a orar por la unidad de mi iglesia, por la unidad de mi pueblo. Esos son los momentos más cruciales de Jesús. Y sin embargo, para Él guarda en su corazón una importancia tan enorme y tan grande de la unidad como para orar por cada uno de nosotros. Y es lo que nos lleva a nosotros a entender la importancia de trabajar juntos, unánimes, ante todo en el cumplimiento de los propósitos que el Señor, porque nació primeramente del corazón del mismo Jesús antes de llegar ese momento de su muerte y resurrección. Damos gracias al Señor por esta preciosa palabra que es parte de lo que el Señor nos permite compartir aquí en la Iglesia Cristiana y en la comunidad desde la ciudad de Clifton en el estado de New Jersey semana tras semana. De corazón, gracias por estar con nosotros, deseando siempre que cada palabra que compartamos sea de gran bendición y edificación para sus vidas. Gracias al equipo técnico de DIARPA Media. Nos veremos muy pronto en una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga.